Muy bien. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a continuar con este tema que iniciamos la semana pasada. Es muy significativo el nombre o el propósito de este tema. El vínculo entre Dios, los padres y los hijos. Y ese vínculo es la palabra de Dios. Hemos estado poniendo mucho énfasis que sin este vínculo, los padres, por más que querramos hacerlo mejor con nuestros hijos, no podremos porque nos falta ese vínculo con Dios, que es su palabra. Los hijos, aunque amemos mucho a los padres, también siempre estaremos faltos, porque nos falta ese vínculo con Dios. Y la palabra hace que Dios, el Padre por excelencia, empiece a reflejarse, a derramar su buena voluntad, sus buenas cosas en nuestro corazón, en nuestra mente. Es tan importante entender que todo buen propósito, toda buena voluntad, toda buena intención, sin el vínculo que nos une con Dios, es inútil. Siempre estaremos fallando, nunca estaremos haciendo lo mejor. Entonces, estamos poniendo nuestra atención en el valor, en el significado de la palabra de Dios, los mandamientos que Dios hizo a su pueblo. Y de ahí estamos trayendo para nosotros. La Biblia dice que nosotros ahora somos pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo, antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora somos pueblo de Dios y ahora hemos alcanzado misericordia. Bueno, esto es tan importante traerlo al vínculo, al seno del hogar, al seno de la familia, a la relación entre los padres con los hijos con los padres, y de ahí se reflejará que estamos unidos, integrados, estamos ligados con Dios, y Dios tiene toda la libertad, el poder para hacer su obra en nosotros. En 2 Timoteo 3, 16 dice: toda la palabra es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, pues aún en el seno de las familias cristianas, pues se está ignorando el poder, la fortaleza que existe en este vínculo, en este medio de la palabra de Dios. Dios puede guiarnos, puede enseñarnos, puede instruirnos con su palabra, con su espíritu que mora en nosotros. Es todo el énfasis que estamos poniendo en esta enseñanza que empezamos la semana pasada. Hoy voy a continuar hablándoles algunas cosas más que necesitamos oír, quizá una vez más, aunque ya las hayamos oído otras veces. En Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Bueno, al ver este texto que viene desde el Antiguo Testamento, nos damos cuenta por qué hay tanta debilidad espiritual, debilidad en la vida cristiana, en los hogares. Esta es la falta.
esta es la deficiencia. Enseñarles a nuestros hijos que ellos vivan, que anden, que caminen en estos mandamientos. Eso es lo que Dios ha establecido. Dios es el dador de la vida. Y en 2 de Pedro 1, creo que es 1:16, dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. El lucero de la mañana es Cristo. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, dijo el apóstol Pablo también. Y dice que la palabra es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Bueno, nuestro pasaje por esta vida y por este mundo es como un mundo de tinieblas, realmente. Y la única guía es la palabra de Dios. Y dice que hacemos bien en estar atentos, y que es la palabra más segura. Bueno, esta es la falla, la falta en los hogares cristianos. El haber, pues quizás descuidado o ignorado o pasado por alto esta gran labor. Y con ello, pues hemos perdido gran parte de nuestra vida como padres, como hijos. Es probable que Moisés haya enfatizado tanto las frases de estos versículos 6 y 7 meramente de una manera figurada, para querer decir darnos la instrucción asidua, fervorosa y constante, como que es muy repetitivo, diciendo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bueno, es mucha la insistencia, porque es mucha la necesidad que tenemos. Y otra vez, mirando que eso es lo que nos une con Dios, el Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y es vida nuestra vida, la palabra de Dios, porque Dios es el que convierte de esa palabra escrita, que bien podría ser solo letra muerta, Él la convierte en palabra viva, que da vida, que está obrando y derramando vida en nosotros. Y tal vez pensó Moisés hacer lo mismo, usando ahora un lenguaje metafórico en los versículos 8 y 9, para que se entendiera en el mismo sentido también. Y dice los versículos 8 y 9, Deuteronomio 6, 8 y 9: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, se piensa que fue una metáfora, pero enfocando la gran importancia que tenían de tener siempre delante de ellos la palabra de Dios. La orden de atar la palabra en la mano y en la frente es una manera simbólica de enfatizar el continuo recuerdo de la palabra de Dios. Pero la comunidad judía, en el período de su regreso del cautiverio babilónico, tomó este mandamiento literalmente. Pasajes bíblicos fueron escritos en pequeños rollos y colocados en cajitas memoriales y atadas en los brazos durante la hora de oración. Bueno, ellos lo hicieron literalmente, pero Dios había dicho: las guardarás en tu corazón. Es lo más importante. Pudiéramos traer la Biblia con nosotros debajo del brazo a todas partes, pero si no la tenemos en nuestro corazón, de nada vale.
podemos tenerla en la mesa, en la entrada de la casa, en un librero, donde querramos hacerlo. Pero si no la tenemos en el corazón, de nada sirve. Pero no solamente era tenerla en el corazón, les dijo, las repetirás a tus hijos. Repetirla vez tras vez. Eso sí era literal, eso era el mandamiento de Dios. Se llamaba a estas cajitas tefilim o filacterias. El Señor Jesucristo mencionó esto en 23, 5 al 7. Vamos a leerlo, Américo, Mateo 23, 5 al 7. Y vamos a ver la figura de, por decirlo, estos judíos recalcitrantes. Pero la verdad es que el Señor los reprendió mucho, porque ellos hacían gala de exhibir que tenían la ley escrita, pero no en sus corazones. A ver qué dice Mateo 23, 5 al 7. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Sí. Ellos querían reconocimiento, y esas filacterias siempre las cargaban. Pero si el Señor no hubiera dicho que guardaran estas cosas en su corazón, pues quizás ellos hubieran sido reconocidos por el Señor Jesucristo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las palabras de este pasaje establecen un patrón que nos ayuda a entender la relación de Dios con nosotros, con nuestra vida diaria y con nuestros hijos. Este escenario está enfocado a la vida en el hogar. Y habíamos dicho que el núcleo de la iglesia es la familia y el núcleo de una nación es la familia. Bueno, Dios está queriendo vivir en el hogar, en los padres y en los hijos. Debemos establecer nuestra relación con Dios y nuestros hijos sobre la base de sus mandamientos. No sobre una relación solamente entre nosotros, una relación filial, una relación humana de sangre. Y debemos establecer esto en la iglesia, no solamente como una relación entre los creyentes. Si la palabra de Dios no es el vínculo, nuestra relación solamente son relaciones en el vínculo de los hombres, con lo mejor de nuestras intenciones y motivos, pero Dios no está presente ni en ese hogar ni en esa iglesia. Debemos enseñar sus mandamientos a nuestros hijos y vivir cada día según los principios espirituales de su palabra. Cuando hablamos de las escrituras como principios o como doctrina, es algo vivo, algo que es para vivir, para aplicar en el hogar. No es letra muerta. Nosotros podemos leer las escrituras aquí, pero si no es en el Espíritu, si no es Dios hablándonos a nosotros, viene a ser letra muerta solamente. Y eso es lo mismo cuando hablamos de principios. Son normas que guían nuestra vida, que establecen un estado de vida, un estándar de vida espiritual, sirviendo a Dios, glorificando a Dios. Eso es lo que hacen los principios. Cuando la palabra de Dios se convierte en un principio. Miren, el gran principio que Dios nos enseña es en Mateo 22, 38 y 39.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque de esto depende toda la ley y los profetas. Ese es un principio, pero puede ser solamente letra muerta, y yo lo puedo repetir de memoria y saberlo y saber que es el primero, pero si no vivo en esa palabra, no es un principio en mi vida. Bueno, no soy perfecto en amar a Dios con todo mi corazón, pero le abro mi corazón y le digo: Señor, solo tú puedes obrar en mí esa manera aceptable, aprobada, como a ti te agrada. Yo quiero amarte. Tú produces en mí el amor de Cristo. Bueno, en ese sentido Dios me lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, creciendo siempre. Eso es la obra de Dios, y ese es un principio de vida. Dios hace la obra, de Dios es el poder. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios enfatiza la importancia de que los padres enseñen la Biblia a sus hijos. No se puede delegar esta responsabilidad a la iglesia o a las escuelas cristianas. Es responsabilidad de los padres. Los padres tendremos que dar cuenta hasta dónde alentamos y promovimos y propiciamos que la palabra de Dios fuera recibida por nuestros hijos. Y eso se logra por una vida entregada, de tal manera que tu corazón puede decir en tu casa: Señor, todo lo que respire aquí, que te alabe. Eso es dándole al Señor toda la libertad, que Él se manifieste, que Él levante su presencia en la vida de los padres y de los hijos. La Biblia ofrece incontables oportunidades para obtener lecciones vitales, objetivas y prácticas que sería una pena estudiarlas y oírlas solo un día a la semana. Las verdades eternas se aprenden de una forma más efectiva en el ambiente amoroso de un hogar donde se teme a Dios. ¿Qué se teme? Perder todo, perder la vida, perder lo más valioso que Dios te puede haber entregado, tu familia, tus hijos, un hogar que vive alejado de Dios, perder la bendición, perder el gozo y la corona de la vida que Dios ha prometido para los que le aman. Jesús dijo que amar a Dios con todo nuestro ser es el más grande de los mandamientos. Este mandamiento, conjugado con el de amar al prójimo, condensa todas las demás leyes del Antiguo Testamento. En una forma condensada está ahí toda la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos disponemos a amar a Dios como Él nos ha amado, la vida se va abriendo tan ampliamente. El apóstol Pablo oraba para que los efesios pudieran conocer cuál era la anchura, la profundidad, la altura y la longitud, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Él ponía la figura de un cubo tan profundo, tan alto, tan ancho y tan largo que era incontenible,
pero sobre todo eso, que fuera lleno del amor de Cristo. Ahí es donde está contenida toda la plenitud de la vida. ¿Quieres verlo desde sabiduría, inteligencia, fruto, gozo, bendiciones, justicia, amor, piedad? Desde todos los aspectos, como un diamante hermoso que lo ves desde muchas caras. Esa es la presencia de Dios. Otra vez, aunque no somos perfectos en plenitud, pero Dios, esa es la obra que está haciendo y está usando su palabra para cumplirla. Los israelitas, aún con todas sus desobediencias, fueron un pueblo distinto, fuerte y único, por el hecho de hacer de las Escrituras una parte integral de su vida. Y todavía, hasta la fecha, Israel es muy odiado por todas las naciones, y ellos se han ganado en buena o en gran parte este odio de las naciones. Pero aún así, el pueblo de Israel es un pueblo único, fuerte, especial, porque Dios no los ha olvidado. Dios tiene tantas promesas y tiene un proyecto que todavía no ha cumplido con Israel. Pero esto que dice aquí, que ellos con todas sus desobediencias fueron un pueblo distinto y son un pueblo distinto. Su cultura, su religión, sus fundamentos, sus costumbres, todo eso habla de que ellos no han desechado las Escrituras. Entonces, eso los liga, los vincula con el Dios de la Biblia. Y saben que el Señor Jesucristo dijo: la salvación viene de los judíos. El Señor Jesucristo nació en el seno de un hogar judío, en Belén de Judá. Por eso se les llamaba judíos. Los apóstoles fueron judíos. La doctrina de los profetas y de los apóstoles viene de los judíos. Entonces, nosotros hemos heredado una escritura maravillosa, dada, escrita por Dios, revelada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces, esto ahora estamos viviendo en un paréntesis, que es el tiempo de la iglesia, de los que se han integrado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se han vinculado con Él por el Evangelio, por la palabra de verdad. Entonces, nosotros también estamos llamados a vivir integrados por la palabra de Dios, no solamente entre nosotros. El apóstol Juan dijo: lo que hemos visto y oído, y palparon nuestras manos y contemplaron nuestros ojos tocante al verbo de vida. Eso es lo que nosotros les anunciamos, el verbo de vida, Dios hecho vida en Cristo, en la palabra, en su Espíritu. Eso es lo que les anunciamos. Y dice el apóstol Juan: para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Pero nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, podemos practicar y cultivar una relación maravillosa entre la iglesia, entre los cristianos. Pero si nuestra comunión no es con el Padre y con su Hijo Jesucristo,
el vínculo está roto. Porque Dios es el que le da vida a la iglesia, es el que le da dirección, el que le da sus propósitos, el que le da sus mandamientos. Ahí descansa todo. Sin la palabra de Dios, todo ser humano está desvinculado con Dios. El éxito de los israelitas estuvo en que la formación de principios morales de su relación con Dios y su prójimo estuviera orientada a enseñar a vivir, no solo a informar. Las enseñarás a tus hijos cuando andes en el camino, cuando vayas, cuando salgas, cuando entres, cuando duermas. Una vida. Ese es el éxito y es el éxito de nosotros en la familia. No solo decirle, ¿ya te acuerdas de lo que dice la Biblia? ¿Te acuerdas que Dios dice esto y lo otro? No, hay que enseñar a vivir, que tú tienes esos principios en tu hogar. Si no, has fallado, estás fallando y no hay éxito en los frutos de la vida cristiana que Dios tiene para ti en Cristo Jesús. Utilizaban el contexto de la vida diaria para enseñar a sus hijos acerca de Dios. Bueno, así como pueblo en general, pues se marcó mucho el ser reprobados, el ser cautivados, entregados a sus enemigos, pero nunca dejó de haber una línea de hogares piadosos. Nosotros podemos ver en el inicio del Evangelio de Lucas, de Mateo, cómo aparece un hogar piadoso en la vida de Elizabeth y su esposo, ¿verdad? Zacarías, que dieron a luz a Juan el Bautista. Y vemos un hogar piadoso en el hogar de José y María. Bueno, ahí tenemos la figura de los judíos que eran piadosos. Vemos a aquel hombre Simeón, que fue el que presentó al Señor a los 8 días en el templo al Señor. Tenemos el rastro de hogares que guardaron esta voluntad de Dios. Y a través de ellos vinieron los profetas. Y después de que Cristo ascendió al cielo, los apóstoles de hogares creyentes, hogares piadosos. La clave para enseñar a sus hijos a amar a Dios se describe simple y claramente en estos versículos. Si usted quiere que sus hijos sigan a Dios, debe hacer de la palabra de Dios una parte de sus experiencias diarias, por no decir que todas sus experiencias. Debe enseñar a sus hijos con diligencia a ver a Dios en todos los aspectos de la vida, en las necesidades, en la abundancia, en la paz, en la libertad, en la fidelidad, en todas las circunstancias de la vida. No solo en aquellos aspectos que están relacionados con la iglesia. Bueno, créanme que he conocido a cristianos que conceptúan su vida cristiana solo sirviendo en la iglesia. Y ellos piensan que ser cristiano es solamente en la iglesia, el domingo, o ser un colaborador en la iglesia o acompañar a los padres. Pero entre semana, dice, estamos en el mundo y somos del mundo y se comportan como los del mundo. ¿Por qué?
por la falta de la palabra de Dios en su hogar. Si sus padres les hubieran dicho, no, hijo, mira, en este hogar tenemos un santuario para Cristo. Y la norma que nos guía es su palabra. Y nosotros glorificamos a Dios, glorificando a Cristo y glorificando a su palabra en nuestro hogar, porque ese es el mandamiento de Dios. ¿Qué vas a ir a enseñar a la iglesia? ¿Letra muerta? No, hijo. Debes enseñar vida, la vida de la palabra que ha llegado a ti y se derrama, y los otros huelen esa vida, ese grato olor de Cristo. Dios ha establecido el orden de nuestra relación con Él. Dios sobre todas las cosas, los padres y los hijos, en ese orden. Los padres, obviamente, el padre y la madre, ¿verdad? Al mismo nivel, la misma responsabilidad de ser ejemplo para sus hijos. Tan piadoso debe ser el padre como la madre, ¿verdad? El vínculo es su palabra. Y vamos a ver un poco más adelante un testimonio de un hogar piadoso, ejemplar, un poquito adelante. Y dice en Éxodo 20, porque yo Jehová soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, un hogar impío es lo contrario de un hogar piadoso. La piedad es un hogar entregado para la gloria de Cristo, donde la palabra es el espíritu que reina en ese hogar. Lo contrario es un hogar impío, sin la presencia de la palabra, sin la presencia de Dios, sin gloria para Cristo. Bueno, es tristemente cuando la Biblia habla de los impíos, pero es maravilloso cuando habla de los piadosos. Dios ha escogido al piadoso para sí mismo. Y de los impíos dice que son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, que sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para el impío, dijo mi Dios. La impiedad es la ausencia de la vida, la ausencia de la paz, del reposo, de la bendición. Eso es la impiedad. Por eso no pueden estarse quietos, no tienen reposo ni de día ni de noche. Bueno, cada quien llena su vida, llena su hogar con lo que quiere llenar. Si nosotros elegimos por llenar nuestros hogares con la presencia de Dios, lo que nos vincula con Él es su palabra. Aquí tenemos 4 puntos importantes para fortalecer nuestra relación con Dios y guardar la comunión en nuestro corazón y en nuestro hogar. Aquí vamos a hacer una pausa para dar inicio a la segunda parte.